dicha de recibir sus enseñanzas y hoy tenemos el agrado de recibirlo en la comunidad de vida en el Espíritu Santo de la Renovación Carismática de la Parroquia Nuestra Señora Virgen de Loreto. Asimismo, como le damos la bienvenida, también le damos la bienvenida a algunos invitados por parte del Padre. Se nos ha unido gente de diferentes partes del mundo. Sean todos bienvenidos. Y antes de iniciar y pasarle la palabra al Padre, nos ponemos en la presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aquí tienen lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos y palpado con nuestras manos. Me refiero a la palabra que es vida. Porque la vida se dio a conocer, hemos visto la vida eterna. Hablamos de ella y se la anunciamos. Aquella que estaba con el Padre y que se nos dio a conocer. Lo que hemos visto y oído, se lo anunciamos también a ustedes para que estén en comunión con nosotros, pues nosotros estamos en comunión con el Padre y su Hijo Jesucristo. Y les escribimos esto para que nuestra alegría sea completa. Palabra de Dios. Padre, sea bienvenido. Muchas gracias por haberse aceptado la invitación. Sabemos de sus múltiples actividades y esta es su comunidad. Costa Rica, cuando tenga el gusto, tiene los brazos abiertos para cuando nos quiera visitar. Bien, buenas noches para todos. Buenas noches, Sonia. Muchas gracias por la gentil invitación. Sí, efectivamente, hace 2 años vivimos el segundo Congreso Internacional de Catequesis en el Vaticano y allá en el aula, en ese inmenso aula Pablo VI, bueno, con catequistas del mundo entero, tuvimos la oportunidad de intercambiar. Bueno, en esta ocasión nosotros estábamos tratando el tema de la mistagogia. La mistagogia es la iniciación al misterio. La pedagogía sí, pero en el sentido de iniciación al misterio. Y de eso voy a hablar esta noche. Bueno, por fin una noche en la que no vamos a hablar de pandemia, ni de crisis, ni de temores, ni nada de esas cosas. Llevamos 6 meses hablando de eso. Por fin una noche diferente. Yo me atrevería a decir que esta es la noche de los maestros en la fe. En este mes de la Biblia, qué bueno abrir un espacio para todos nosotros, seamos catequistas o no, padres de familia o maestros, no importa. Todos nosotros tenemos una tarea muy importante en la educación de la fe, en el acompañamiento de la maduración de la fe de nuestros hermanos. Vamos en esta noche a hacer la lección, tenemos que abrir nuestras Biblias ya, la lección del Evangelio según San Juan, en el capítulo 20, versículos 19 al 23. Repito, Juan 20, 19 al 23. Y vamos a titular nuestra lección de esta noche, Testigos del misterio bajo el soplo del Espíritu Santo. Con el texto abierto, aun cuando Sonia ahora nos dirigió un momento de oración, yo los invito para que juntos, con el texto abierto, pidamos la luz del Espíritu Santo para que sea Él el que en esta noche nos conduzca en la rumiación de la palabra, en la asimilación de la palabra, de manera que nuestro corazón entre en sintonía con el corazón de Dios. Este es siempre el ejercicio de la lección. No es un ejercicio solamente de la cabeza, es una experiencia de Dios. Por medio de la palabra de Dios, llegamos al encuentro vivo con el Señor de la palabra. Y esto no es posible sin el Espíritu Santo, aquel de quien Jesús dijo que Él nos llevaría a la verdad completa.
Los invito a recogernos un momento en oración. Señor Dios nuestro, manda sobre nosotros tu Espíritu Santo. Abre nuestras mentes a la inteligencia de la palabra y de la Escritura. Que Él nos conduzca en la lectura y el discernimiento de nuestra vida, y también de nuestro ministerio, a la luz de tu voluntad. Que nos inflame interiormente, y que nos enseñe a amar como tú quieres a las personas que nos han sido confiadas. Que nos enseñe a nutrir y a cultivar relaciones educativas con el estilo de Jesucristo. Y que este Espíritu nos lleve a adorar y a interceder para que la comunidad cristiana, nuestra amada iglesia, crezca en el amor, el discernimiento, la inteligencia del querer de tu corazón. Te lo pedimos por Jesucristo, quien por nosotros murió y resucitó, quien nos ha constituido en sus servidores para testimoniar y anunciar el Evangelio con la potencia del Espíritu Santo. Seas bendito, Señor, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, tenemos el texto ya preparado, ¿verdad? Juan capítulo 20, versículos 19 al 23. En la lección, lo primero es invocar el Espíritu Santo. Ya lo hicimos. Ahora vamos a leer el texto. Aquel mismo día, por la tarde, estaban reunidos los discípulos en una casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Jesús se presentó en medio de ellos y les dijo: «La paz con ustedes». Y les mostró las manos y el costado. Los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús les dijo de nuevo: «La paz con ustedes». Y añadió: «Como el Padre me ha enviado, yo también los envío a ustedes». Sopló sobre ellos y les dijo: «Reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, Dios se los perdonará. Y a quienes se los retengan, Dios se los retendrá». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, este es el texto de Juan, capítulo 20, versículos 19 al 23. No sé si lo perciben. Este es un pasaje muy denso. Pero también me atrevo a decir qué luminoso y qué provocador es este texto. Pues bien, en este mes de la Biblia, nosotros, discípulos y misioneros del Señor, servidores del Señor y también, aquí un buen grupo de catequistas, de educadores en la fe, queremos hacer un ejercicio de escucha de la palabra. La palabra es la fuente de la vida de la iglesia. Es la fuente de nuestro seguimiento de Jesús, el que la dinamiza. Y es también la fuente de la catequesis, como nos lo recuerda el magisterio de la iglesia. Acabamos de escuchar en esta noche un texto que nos remite al atardecer del día de Pascua, donde se lleva a cabo una experiencia fundamental del Señor. El Evangelio de Juan, lo sabemos bien, termina como comienza. Quiero decir, con una semana de nueva creación. Una semana de nueva creación, una semana, 7 días. 7 días de nueva creación que acontecen a partir de una serie de encuentros vivificantes con Jesús resucitado. Con este Jesús que en el Evangelio de Juan es el Verbo de Dios, el Mesías, el Hijo de Dios, el hombre perfecto, el resucitado de entre los muertos, quien es el centro del género humano, la alegría de cada corazón, la plenitud de nuestras aspiraciones, como nos enseñó el Concilio Vaticano II en
en el documento Gaudium et Spes número 45. Pues bien, el cuarto evangelio, el evangelio de Juan, el evangelio del discípulo amado, o mejor, el evangelio testimoniado por el discípulo que se dejó amar, discípulo amado, pone ante nosotros en este capítulo 20 un camino, un proceso. Esto ya me gusta. Un itinerario de fe resucitadora, de fe pascual, por cierto, un camino muy bien elaborado. Estamos precisamente ante una preciosa página que está abierta para todos nosotros. Y de eso estoy seguro, pero creo que quien más la capta de una vez es una persona que ayuda a otros a crecer en la fe. ¿Y saben por qué? Porque no solo coloca en el centro el núcleo de la experiencia cristiana, de la gran novedad que hemos descubierto en la persona de Jesús, Señor nuestro. Nos permite palpar el misterio. El misterio. Y entonces nos regala lo que podemos llamar una pedagogía. Una forma bien conducida, un camino bien llevado, mejor, que nos da el acceso al Señor. Esto es lo que técnicamente en el mundo de la educación de la fe se ha llamado la mistagogia. Tenemos aquí una mistagogia, gogia de como pedagogía, pero mista de misterio, un camino de iniciación al misterio, llevado a cabo por el mismo Jesús resucitado. Y es en este aspecto pedagógico en el que en esta noche de escucha y oración con la santa palabra de Dios, los invito a que enfoquemos nuestra mirada. Casi me atrevería a decir que nos ponemos a la escucha de la palabra como en una especie de confidencia, a la manera del discípulo amado, de corazón a corazón, de catequista a catequista, de discípulo a discípulo, de misionero a misionero. ¿Qué más quiere que les diga? Y una vez que hemos invocado el Espíritu Santo y hemos escuchado el texto con actitud, espero, receptiva, los invito ahora a dar el tercer paso. Vamos a hacer una inmersión. En la lección divina sería la meditación, la meditancia. La inmersión en el texto dejándonos guiar por sus mismas palabras, por las mismas indicaciones que están dentro del texto. Bueno, vamos a dar 3 pasos. Primero, vamos a poner el texto en su contexto. En esto yo creo que todos ustedes que están conmigo en esta noche ya deberíamos ser expertos. Cuando uno lee un texto, lo primero es el contexto. El contexto. Porque como dice un dicho popular, un texto fuera de contexto es un pretexto. Cuando uno no contextualiza, uno le puede hacer decir al texto lo que quiera. Y eso no se vale. Entonces, lo primero es contexto. En segundo lugar, vamos a detenernos ya en algunos detalles del mismo texto, particularmente los verbos. La cadena de los verbos, de los cuales Jesús es el sujeto. Esto parece una clase de español. La cadena de verbos de los cuales Jesús es el protagonista para delinear un precioso itinerario de iniciación en el misterio. Y finalmente, en tercer lugar, ya más brevemente, si me permiten, daré algunas proyecciones, concretamente 3 proyecciones a partir de la escucha del texto. ¿Estamos listos? Primero, el contexto. El texto en su contexto. Estamos en el capítulo 20 del Evangelio según San Juan. Y este capítulo traza, permítame decirlo así, la ruta, el proceso, el camino del descubrimiento del Señor viviente. Esto es importante y tiene que ver mucho también con nuestra experiencia de fe.
¿Cuál Señor? ¿El Señor del que tenemos en la cabeza, del cual leemos libros o escuchamos cosas? No. El descubrimiento y la experiencia de un Dios vivo en la persona de Jesús resucitado. Óyeme, si tu experiencia de Dios no es la de un Dios viviente, no es una experiencia de Dios. Y por eso esto es importante. ¿Y cómo ocurre esto? Bueno, a ver, Juan capítulo 20. Veámoslo desde el principio, rápidamente. Vamos a pasar rápidamente el texto. El camino comienza por la mañana, bien de mañanita, en la madrugada, cuando María Magdalena, que ha ido al sepulcro, se ha encontrado con la tumba vacía, está corrida la piedra de la entrada del sepulcro, y regresa corriendo a la casa y le avisa a Pedro y al discípulo amado lo que ella encontró, inclusive con una interpretación. Se han llevado al Señor. Esa es su primera interpretación. Los dos discípulos corren. Se dice que el discípulo amado corría más, era más joven, iba más rápido que Pedro. Sin embargo, respetó a Pedro que llegara el primero y mirara. Pero el discípulo amado fue el primero del cual se dice esto: vio y creyó. Estoy en Juan 28, capítulo 20, versículo 8. El discípulo amado vio y creyó. Enseguida, el narrador se detiene en la experiencia particular de María Magdalena. Como que se devuelve la película y entonces, a ver, ¿dónde había quedado María Magdalena? Estaba junto al sepulcro llorando. Y allí, entonces, después de la pregunta de los ángeles que están dentro de la tumba, le preguntan por mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Luego el resucitado que estaba allí, y ella no lo había reconocido, lo confunde con el jardinero, con el hortelano, le hace la misma pregunta: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y entonces lo reconoce. Cuando le dice María, ella dice Rabuni, ella intenta retener a Jesús. Jesús le dice: déjame que sigo a mi Padre, y mi Padre vuestro Dios y mi Dios y vuestro Dios. Y entonces María Magdalena, aquí está el punto, esta escena termina con el envío de María Magdalena a la comunidad. Ve a decirle, ve a contar a la comunidad. ¿Y qué cuenta María Magdalena? María Magdalena dice: he visto al Señor. Y cuenta cómo fue que accedió a esta experiencia viva del Señor resucitado. He visto al Señor. Enseguida pasamos al atardecer. ¿Qué ocurre al atardecer de ese mismo día? No son los discípulos los que van a la tumba a seguir la historia del descubrimiento de la tumba vacía, sino que ahora es Jesús, y Jesús resucitado, el que viene donde ellos. Y viene para ocuparse de ellos. Viene como el buen pastor que guía a su comunidad. Y la guía por medio de una pedagogía de la fe pascual. Permítame esa expresión. Una pedagogía de la fe pascual. Y los encuentra, esto lo recordamos bien, con la puerta cerrada, lo cual es muy diciente. Estaban con la puerta cerrada. Bueno, Jesús entra y se coloca en medio. ¿Por qué están con la puerta cerrada? ¿Por qué ellos no se atreven a salir? ¿Están en confinamiento voluntario por el coronavirus? Nada que ver. No, están encerrados porque tienen miedo. Están en el sepulcro del miedo. Y paradójicamente, aun cuando ya saben que Jesús resucitó, porque María Magdalena ya les contó, o sea, ignorantes del hecho no son, ellos todavía no están vibrando. Es como nos puede pasar a nosotros, podemos saber muchas cosas de Dios, pero no nos arde el corazón. Nos falta Espíritu Santo. Es que todos lo sabemos bien. Una cosa es saber las cosas, inclusive el catecismo, te lo puedes aprender de memoria, y otra cosa es hacer la experiencia, saborearla, sentir cómo tu vida arde ahora en la presencia viva del Señor que entra en tu existencia. Y la pregunta es: ¿hacia dónde nos lleva este evangelista Juan? ¿A dónde nos lleva el narrador?
Si nos fijamos bien, a partir de este punto, en la secuencia de las escenas narradas en el resto del capítulo, se dan 3 pasos en los que se responde a 3 preguntas. Atención, 3 preguntas, yo diría punzantes. Una, ¿qué me da a mí el Señor resucitado? ¿Qué dones, mejor, trae para mí el resucitado cuando me comunica y pone en mí el don de su misma vida? De esto se ocupa el episodio del encuentro con Jesús resucitado al atardecer del mismo día. Y es el que enseguida vamos a masticar un poquito, si me permiten, si me dan la oportunidad. La segunda pregunta es, bueno, ¿y cómo pueden acceder a la experiencia las personas que no han visto directamente a Jesús resucitado tal como lo vieron los apóstoles? De esto se ocupa el episodio siguiente, Juan 20, 24 al 29, el famoso episodio de Tomás. Tomás. No lo vamos a leer esta noche. La tercera cuestión sigue todavía más adelante en ese capítulo 20. Yo nada más les estoy proyectando que sigue para que se antojen y sigan leyendo el Evangelio. ¿Qué pretende? Tercera pregunta. ¿Qué pretende suscitar, despertar la proclamación del Evangelio en cuanto anuncio de la presencia y de los signos del resucitado para todas las personas y comunidades de todos los tiempos? De esto se ocupa la conclusión del capítulo, que es la primera gran conclusión de todo el Evangelio, y donde todo se recoge en una frase. Juan 20, 30, 31, pero la última frase es, para que creyendo en Él tenga vida eterna. ¿Qué pretende suscitar? Esto, la fe en Jesús como Cristo, Hijo de Dios, y para que creyendo en Él tengamos vida, para que rebosemos de vida, abunde en nosotros la vida de Cristo resucitado. Queda entonces claro, acabo de hacer un recorrido rápido por el capítulo 20 del Evangelio de Juan, que estamos ante una secuencia, una serie de episodios, casi como una saga, que nos coloca dentro de la ruta de una constitución de un testigo. ¿Cómo se forma un testigo del Señor? No de una persona que repite informaciones. Cuando le preguntan por quién es el Dios en quien tú crees, quién es el Jesús en el que tú crees, no una persona que como lorito repite cosas, sino más bien de una persona bien formada. Miren, yo los sueño a ustedes así, laicos bien formados en el Señor, en la palabra. Y esto es lo que se busca. El testigo no es aquel que repite cosas, sino una persona bien formada que se distingue porque es capaz de dar cuenta de la fuerte experiencia del Señor, digamos, del extraordinario poder transformador del Señor en su vida. Y entonces lo puede traducir en su manera de vivir, en su manera de amar, de hablar, de conducir las relaciones, de trabajar, de cantar, de orar, de todo. Y entonces desborda la vida en el Señor y se irradia por todas partes. Tengo que decirles que por una razón de tiempo nos vamos a quedar solo con un episodio, el que responde a la primera pregunta, el de los dones. ¿Qué me trae el Señor resucitado cuando entre en mi vida? Nos vamos a quedar ahí. Esta es solo una etapa dentro de la secuencia de todo el capítulo 20. Yo sencillamente la he repasado para que la tengamos presente y ojalá nos antojemos de leer el capítulo 20 completo. El hecho es, mis queridos amigos, que en este pasaje, en esta página, que yo les recomiendo leerla una y otra vez, muchas veces, podemos percibir a Jesús Maestro. La pedagogía de Jesús Maestro. Un maestro que libera, que transforma, que capacita, que regenera. ¿A quién? A una comunidad que estaba bloqueada. Es que ese es el punto. Perdónenme.
que nos llamamos cristianos o nos llamamos católicos, pero perdóname, estamos muy encerrados, estamos muy paralizados, estamos en otro cuento. De pronto por allá, cumplir algunos deberes del cristiano, pero somos la comunidad bloqueada. Ahí sí, perdonen, yo no pensaba hablar de la pandemia, pero no me aguanto las ganas. Yo a veces veo una comunidad, una iglesia, no en todas partes, ¿eh? En Costa Rica, gracias a Dios, no. Pero yo digo, ¿dónde está la presencia viva de la iglesia? Que en este tiempo de dolor, de crisis, de lágrimas, de preocupaciones, de zozobra, ¿dónde está esta iglesia misionera que llena del Espíritu, que nos infunde a todos este amor del Señor? O mejor dicho, nos llega a experimentar este amor del Señor. ¿Cuánto lo necesitamos en este momento? Por eso es muy importante que le pongamos cuidado a lo que Jesús hace. ¿Cómo es la mistagogia? La palabra ya la tienen en el oído. Mistagogia. La manera como Jesús hace la pedagogía de la fe, introduciendo el misterio de Él como Señor vivo para restaurar nuestras vidas. En nuestro texto sobresalen, vamos a subrayarlo un poco para nuestra formación, detalles que nos permiten ver cómo es una relación de educación en la fe. Y esto no es solamente para los profesores o para los catequistas solamente. Para los que generalmente llamamos educadores. Un padre de familia es un educador. Es el primer educador en la fe. Entonces, ¿qué nos enseña este texto sobre la pedagogía de Jesús? ¿De qué manera induce en el misterio que da a conocer en él mismo y en el don de su vida? ¿Cómo es su mistagogia? Llamo la atención sobre este detalle. Póngame cuidado. En nuestro texto, en el que nos detenemos esta noche, Juan 20, 19 al 23, podemos distinguir dos movimientos. Dos. Un movimiento hacia adentro y un movimiento hacia afuera. Hacia adentro, la primera parte de nuestro texto, los versículos 19 al 21. Hacia afuera, la segunda parte, los versículos 20 al 23. Cuando digo hacia adentro, me refiero a la manera como un discípulo del Señor experimenta la presencia viva de Jesús. El hacia afuera está en el envío que el resucitado le hace a la comunidad. Y la saca. Estaba de puertas cerradas, miedosos, un poco, no, vamos, 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 en la fuerza del Espíritu, en el soplo. Hoy no vamos a decir fuego. Fuego dejamos para Hechos de los Apóstoles, que en el soplo del Espíritu, vamos a evangelizar. Vamos a sanar este mundo tan enfermo, tan necesitado, tan apaleado, tan golpeado. Vamos a recrearlo, bueno, lo que recrea el Señor. Vamos a anunciar esta nueva creación que ocurre en el soplo vivificante del Espíritu Santo. Es para que sintamos en esta noche ese soplo. El soplo de Jesús sobre su comunidad en el cenáculo. Reciban el Espíritu Santo. Bueno, tenemos entonces hacia adentro la experiencia y hacia afuera la misión. Y si nos fijamos en los verbos, nos daremos cuenta de que en el despliegue de este doble movimiento hacia adentro y hacia afuera, ¿qué tenemos? Atención, tenemos un proceso en 7 pasos. Un proceso en 7 pasos. Bueno, pero para que captemos el proceso transformador al interior de este proceso, nuestro narrador, el discípulo amado, se permite marcar bien el punto de partida, el desde dónde, la situación en la que se encuentra la comunidad. Todo proceso implica un punto de partida y un punto de llegada. El punto de partida, desde dónde, está bien descrito con pocas palabras, pero con las esenciales. Dice Juan 20:19. Estaban reunidos con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Era tiempo de miedo. Le pregunto, ¿hoy será diferente? ¿Hoy no tenemos miedo? Estaban encerrados por miedo. Se trata entonces de una situación de inercia.
de estancamiento, de bloqueo, resumido en una sola palabra, que todo el mundo conoce bien: miedo. Tenían miedo. Y Jesús los encuentra con la puerta cerrada, aferrados a ellos mismos. Nos situamos en un momento particularmente delicado del proceso de formación de un discípulo del Señor. Una situación de bloqueo apareció ya antes, en el episodio anterior, cuando María Magdalena estaba bloqueada en la entrada de la tumba, llorando, y llorando, y llorando, y llorando. María Magdalena, la llorona. Y hay que recordar que es una constante en los evangelios esta situación de inercia. Por ejemplo, en el Evangelio de Lucas se habla de la decepción de los discípulos de Emaús. Es un punto de partida en una situación negativa, de tristeza en este caso, no es mi decir, sí de tristeza, decepción. O también en el capítulo 21 de Juan, las redes vacías de los pescadores. Vamos a pescar, dice Pedro en el capítulo 21 de este evangelio, y los otros dicen, vamos contigo. Estaban más desprogramados. Es una situación de inercia, sin ruta, sin plan. Qué aburrida una vida así, ¿no? Sin proyecto, sin proyecto. Y en todos los casos, miren ustedes, qué lindo esto. El resucitado los saca de este bloqueo. Y lo hace con una fina pedagogía. Lo saca de los bloqueos, de los desencantos, de las cegueras, de las resistencias, de los cansancios, de las rutinas, todo eso. Y se les revela de una forma contundente, rehaciendo el proceso discipular, ¡pum!, y poniéndolos en camino de misión. Precisamente, este punto del proceso discipular es muy importante para el mundo de la formación de todos, de niños y de adultos en la fe. Porque saben una cosa, yo les digo aquí una preocupación. El problema no es comenzar procesos, el problema es sostenerlos. ¿Cuántas personas, analicen esto, hacen el seminario de vida en el Espíritu y comienzan a caminar en el Señor, tienen el fogonazo del Espíritu, como también lo tuve yo un día, y luego entran a un grupo de oración, a una coinonía, a un grupo, bueno, a una pequeña comunidad, y después de un tiempo, ¿dónde van a parar? Hacen el camino normal de maduración y después se vuelven servidores y después forman otra comunidad, o sencillamente cualquier día se desaparece. ¿No ocurre también a veces en esto de la educación de la fe en colegios católicos? Perdónenme que lo diga. Católicos, donde van a Eucaristía cada cierto tiempo, donde conocen padrecitos y monjitas y laicos comprometidos, y hacen retiros, y hacen convivencias. Son estas las personas que cuando terminan el cole, en la universidad, son los que dan testimonio del Señor y van adelante. O muchos de ellos les da pena después decir que son cristianos, cuando los amigos se burlan de ellos, en ese mundo universitario que es tan coercitivo y que genera tanta presión y tanto bullying, sobre todo en el mundo de la fe. Los niños que hemos preparado para la primera comunión, ¿dónde están? ¿Dónde están? Cada vez que en la primera comunión, 20 niños, 30 niños, 50 niños. ¿Son estos los niños que vienen a formar parte de la comunidad y lo vemos domingo tras domingo en la mesa del Señor con alegría? ¿O la primera comunión es la última para algunos de ellos? Hasta el día del matrimonio. Casi que fuera como una graduación de la catequesis, que no es eso. Ese es el problema. El problema no es comenzar procesos. El problema es perseverar. El problema es sostener la vida en el Señor en el arco de la vida. ¿Cuánto me preocupa esto, saben? ¿Cuánto me preocupa? Que podamos vivir todas las etapas de la vida en el Señor como corresponde. En cada momento, cuando te casas, cuando ya eres abuelo, cuando ya te retiras, en cada momento, en el mundo del trabajo, en el mundo de la comunidad, saber descubrir todos los llamados que el Señor me hace para vivir cada etapa. El problema, perdóneme que lo repita, son las deserciones.
El problema son los procesos interrumpidos, incompletos. Gente que comienza en el Señor, pero después tira la toalla. Gente que se queda en el camino. La cuestión es, atención, la cuestión es, ¿cómo afrontó Jesús este tipo de situaciones? Y aquí, curiosamente, el punto de partida, vuelvo a subrayarlo, es el miedo. El miedo de una comunidad que ya conoce la buena noticia de lo ocurrido por la mañana, pero que sigue triste, como si el Señor no hubiera resucitado, que sigue todavía encerrada, enclaustrada, para protegerse de una amenaza, que además era una amenaza real. La vida estaba en peligro. Era el miedo de ser atacados y de morir como murió Cristo en una cruz. Mejor dicho, el miedo del martirio. El miedo del martirio. Sabemos bien que ante todo cuenta la libertad de cada persona. Pero si nuestra tarea, escúcheme esto, si nuestra tarea de educación en la fe de nuestros pequeños, de nuestros adolescentes y jóvenes y de nosotros los adultos, si nuestra tarea de formación no apunta a formar mártires, y perdón la redundancia, no apunta al martirio en el sentido pleno de la palabra, no digo que lo maten. Mártir no es solamente el que matan. Mártir es el que sostiene la fe y la desborda en su día a día. Y eso sí, con perseverancia, sin tirar la toalla, por Dios. Hermanos, equipados para ir hasta el final, con las banderas en alto hasta el final. Y por eso creo que para nosotros los formadores en las comunidades cristianas, creo que nos viene un cuestionamiento. ¿Realmente estamos haciendo bien la tarea o no? Por eso estamos esta noche aquí, para aprender de Jesús. ¿Cómo la hizo Jesús con una comunidad a la que tuvo que estremecer? Si Jesús no se les aparece, no, aquella tarde, aquella noche no habría iglesia. Allá habrían muerto encerrados. ¿Qué hizo Jesús? Aprendamos de Jesús. Dije hace un momento que hay un itinerario. Jesús, en este pasaje que tiene dos movimientos, ¿se acuerdan? Un movimiento hacia adentro, un movimiento hacia afuera. Entre los dos movimientos hay un camino, un proceso en 7 pasos. 7. Vamos a verlos. ¿Qué les parece si le ponemos cuidado? En esta narración de los 7 pasos vamos a ver que hay una interacción muy curiosa entre gestos y palabras. Por una parte, o sea, por parte de Jesús, pero también por parte de los discípulos, de los apóstoles, vemos una reacción tras otra. Por razón de limitación del tiempo, me voy a fijar más, bueno, y por el objetivo de esta noche, me voy a fijar más en lo que hace Jesús. Paso número 1. 1. Dice el capítulo 20, versículo 19, que Jesús se puso en medio. ¿Cómo sacó a Jesús de esta situación de inercia? Paso número 1. Mejor miremos el texto. El texto dice, se presentó en medio de ellos. Más literal. Se presentó en medio de ellos. Parece simple, pero detrás de esta frase hay mucha profundidad. Primero está el hecho de venir, de hacerse presente. Tenemos a un Jesús que toma la iniciativa. El que fue abandonado, no abandona. La comunidad lo ha llamado. La comunidad ha estado tan pendiente de Jesús, pero al final lo dejó morir en una cruz solo, o casi solo, porque allá estaba el discípulo amado y un grupito de mujeres, entre ellas la madre del Señor. Y aquel día, aquella noche, la comunidad ya no espera, es que no lo están esperando, no lo están esperando. Y por eso es sorprendente que Jesús decida venir, cuando no lo llaman, cuando no lo esperan. Y ponerse en medio
es importante. Repito, la venida del Señor se va a ir volviendo repetitiva, insistente. No será la única vez que venga, vendrá varias veces. Y notemos un detalle fundamental. Ninguno sale adelante solo. Como ocurre en todos los demás relatos, muestra que el camino con el Señor siempre necesita de una ayudita, de una ayuda, de una mano tendida, oportuna. Y este es el primer elemento distintivo de la pedagogía de Jesús. Ponerse en medio para ayudar. No se pone en medio por estar en medio. Aquí estoy, hola. No, se pone en medio para ayudar. Pero para el lector, este hecho no es sorprendente del todo. ¿Saben por qué? Porque si nos devolvemos rápidamente en las páginas del Evangelio de Juan, vamos a notar que Jesús había dado pistas durante el discurso de despedida en este mismo cenáculo, en el mismo lugar, pero antes. La fe pascual, escuchen esto, la fe pascual se formula con esta frase: hemos visto al Señor. Así, hemos visto al Señor. Y curiosamente, en Juan, lo que Jesús les había prometido cuando se despidió de ellos en el cenáculo, no fue que ellos lo iban a ver. Jesús no dijo que lo iban a ver. Jesús lo que le dijo es que Él vendría a verlos a ellos. ¿Sí ven? Jesús no dijo, ustedes me van a ver. No dijo, yo los voy a ver a ustedes. Los voy a ver de nuevo. Y les dijo que en este mutuo verse, claro, al verlo, ellos lo ven, se les removería la tristeza y serían colmados de alegría. Eso está en Juan capítulo 16, versículo 22. Dice, de momento están tristes, pero volveré a verlos. No dice, me volverán a ver, no. Volveré a verlos. Y de nuevo se alegrarán con una alegría que nadie les podrá arrebatar. Mis queridos amigos, este es el paso número 1, la presencia. El estar ahí. El estar ahí. Yo pienso, ¿saben? En nuestras casas. En nuestras casas, ¿saben? Una de las cosas que más me preocupa de nuestros hogares, la ausencia de los papás en los tiempos en que más los necesitan, sobre todo en la adolescencia y en la primera juventud. No, es que yo tengo que irme al club. No, es que yo tengo derecho a ir a ver a irme de descansar. Sí, pero tus hijos te necesitan. La presencia es fundamental. Claro, no cualquier tipo de presencia. Una persona puede estar todo el día en la casa con la trompa levantada, eso no sirve para nada. Ahí sí mejor dése una vueltecita. No es cualquier tipo de presencia, no es una presencia convidado de piedra, que ni fu ni fa, no, es una presencia amable, una presencia que mueve, pero presencia. ¿Me entiende? ¿Me hago entender? Y entonces la comunidad, ya en este primer paso, siente que no está abandonada, que Jesús se ocupa de ella, que a Jesús le interesa su comunidad. Toda educación comienza con la presencia. Es más, no sé si hay aquí algún educador, además de mi madre, que ha sido toda la vida educadora, no sé si estará por aquí. La educación es un tipo cualificado de relación. La educación es una dinámica relacional, eso es la educación. Pero no cualquier tipo de relación. Es una relación donde se apalancan procesos de crecimiento del otro. Y claro, crece el educador y el educando. Y por eso he dicho que es un tipo cualificado de relación, pero que empieza siempre con la presencia. El estar ahí, y no un día ni dos, sino de forma constante, la presencia. No me dejen los niños solos, por favor. Presencia. No me dejen los educándose en la fe solos. Presencia.
No me dejen las comunidades solas. Presencia. Paso número 1. Presencia. Jesús se puso en medio de ellos. Paso número 2. En el mismo versículo 19, escuchamos las primeras palabras de Jesús a la comunidad en el cenáculo. Y les dijo, la paz esté con ustedes. Paso número 2, Jesús les comunica la paz. Por cierto, a propósito de esto de la paz, mirando los pasajes anteriores, en Juan 16:33, Jesús les había prometido una paz. Les había dicho que les doy mi paz les dejo, no como la da el mundo, ¿no? Habló de que sería una paz diferente. La paz del mundo es una paz de tranquilizante. La paz que Jesús da es una paz que resuelve la vida desde dentro. Por decir paz porque lo resolviste, no porque te entretuviste con unos traguitos o una cosa o un paseo y ya estoy en paz. No, si no resuelves, el rollo sigue funcionando ahí. Y la paz que Jesús da es de ese tipo, es una paz pascual. Y por eso, en Juan 16:33, él dijo, les he dicho estas cosas para que tengan paz en mí. En el mundo tendrán tribulación, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Me gusta mucho esa frase. En días así que yo estoy un poquito perturbado, me acuerdo de esa frase. Ánimo, yo he vencido al mundo. Fidel, ánimo, yo he vencido al mundo, dice el resucitado. Pues el resucitado, cuando ha vencido a la muerte, cumple su promesa y le entrega a su comunidad el fruto de la victoria. ¿Y cómo lo entrega? Diciéndoles 3 veces, la paz esté con ustedes. En hebreo, Shalom Alechem. En griego, Eirene Himim. En español mejor. La paz esté con ustedes. Atención, atención. Esta paz es más que un saludo. Yo por eso cada rato le jalo las orejas a mis hermanos sacerdotes. Dense el saludo de la paz. Padre, que no es un saludo. Lea el misal. Ahí no dice saludo. Porque es que no es un saludo. No es un saludo, es un deseo. No es un deseo, por muy santo que sea, no es un deseo. No es un augurio. Es la entrega de un don. Por eso se dice, dense la paz. Hasta ahí. Porque es algo que tú entregas. No es un saludo, es una entrega. Estás entregando algo. Y entonces aquí está el don. ¿Qué trae el resucitado? Nos preguntamos hace un rato. ¿Qué trae el resucitado a mi vida? El don de la paz. Y esta paz es el fruto de la victoria de Cristo muerto y resucitado. Y como es la resurrección de una cruz, entonces esta paz es la transformación de aquella cruz en la cual yo estaba crucificado y que me agobiaba. Para un judío, esta palabra paz es muy fuerte. En hebreo, shalom, shalom. Shalom significa el don de Dios por excelencia. Una vida próspera, una vida digna, una vida en la cual tú tienes todo lo que necesitas para estar en este mundo dignamente. Pues en la persona de Jesús, eso te es dado. ¿No te parece? Se te comunica de una forma profunda y total. En la comunicación de su misma vida resucitada. Su vida que ha vencido a la muerte. Ahora está en mí y yo la experimento como paz, como shalom. La victoria entonces, la victoria de Cristo resucitado, el que dijo, en el mundo tendrán tribulaciones, ¿quién no? Pero ánimo, yo vendré a ustedes, ánimo, yo he vencido al mundo. Y entonces, esta es la paz. La victoria de Cristo resucitado es el fundamento de la paz que se ofrece. Y aunque, claro, se me lo van a decir, pero padre, yo a veces tengo preocupaciones, tengo líos, tengo cosas por resolver, tengo miedos. Sí, sí, no estás exento de problemas, ni de tribulaciones, ni de sufrimientos.
ni tampoco de que te maten. A los apóstoles los mataron. Murieron mártires de sangre. No estamos exentos de eso. Lo que nos da el Señor no es una vacuna, no es la vacuna antiproblemas. Eso el Señor no te lo da. Sí te da una cierta protección, eso sí, pero no es una vacuna antiproblemas. Lo que el Señor te da es la fuerza para hacer la travesía en la crisis, como ahora. Y dije que no iba a hablar de pandemia. Te da la fuerza para hacer la travesía en las crisis, en esta y en cualquiera que venga, con seguridad y con confianza de la mano del Señor. Te pregunto, ¿habrá algo mejor que esto? Dímelo. ¿Habrá algo mejor que esto? La vida en el Señor es una travesía pascual que toma cuerpo en nuestra manera concreta de afrontar las adversidades, los problemas, hasta las enemistades que nos faltarán por ahí, los desafíos de cada día. Paz. Paso número 2, paz. Paso número 3, y vamos avanzando. Paso número 3, ¿qué hace Jesús? Jesús les muestra las manos. ¿Y qué había en las manos de Cristo? Las llagas. Les muestra las llagas de las manos. Es el crucificado que ahora está resucitado. La resurrección no borró los huecos de la cruz. Dice el versículo 20 de nuestro capítulo 20, fácil de recordar, de Juan. Dicho esto, les mostró las manos. Entonces, vemos cómo Jesús delante de ellos no se impone con evidencias, sino que muy amablemente los interpela a partir de signos. Miren los signos, a ver, miren, interpreten, lean el amor escrito en mis manos, en las llagas. Jesús no se pierde en demostraciones, explicaciones complejas, áridas, de libros, no. Lo que Jesús hace es mostrarse personalmente. ¿Y cómo se muestra personalmente? Desde las llagas de la cruz. Diciendo, mira, yo te amo. Estas llagas, ¿saben por qué fueron? Por ti. Yo he muerto por ti. Y entonces tenemos aquí una combinación muy curiosa, para los que les gusta la pedagogía, de gestos, de palabras y de silencios. Muestra y se queda callado, a que vean. Y fíjense un detalle. El mostrarse a sí mismo viene enseguida del paso número 2, que fue el don de la paz. Y le da un fundamento sólido. Ante todo, los discípulos aprenden que el que está vivo delante de ellos es el mismo que murió en la cruz. El resucitado es el crucificado. Y este mostrar las llagas tiene dos implicaciones. Una primera implicación es la expresión de la victoria sobre la muerte. Para decir, mira, aquí está la herida, pero yo estoy vivo. O sea, vencí. 2, acuérdate que yo te amo y que mi amor es el amor de la cruz. Un amor loco por ti, capaz de dar la vida por ti. Un Jesús que fue violentamente destrozado en una cruz y que hizo de esto el lenguaje para decirme, mira cuánto te amo. Entonces, este mostrar las llagas tiene un efecto demoledor en la manera de entender la cruz. La cruz en el Evangelio de Juan no exalta el dolor. Hay gente que vive una espiritualidad de la cruz dolorista. Muy pasión de Cristo de Mel Gibson. Mucha salsa de tomate, con todo respeto,
Con todo, la película tiene gran valor y la he visto incluso rezando, orando, pero no, no, no. Para Juan la cruz no es eso. La cruz no es solamente el dolor, sino el dolor que abrió las puertas de un amor. El amor que soportó la infamia y que transformó desde dentro este instrumento de tortura y de muerte en una fuente de vida y de vida plena, de vida eterna. Eso es. Entonces, ante la humillación el amor no fue desmentido, más bien fue llevado hasta el extremo. Como dice el evangelista Juan, en el capítulo 13, versículo 1, nos amó y nos amó hasta el extremo. El amor no retrocedió a la hora de dar la vida por los amigos. El amigo da la vida por su amigo. El pastor da la vida por su oveja porque la ama, porque la ama. Quien ama es capaz de exponerse, de jugársela toda por la persona amada. No la hace sufrir, no la traiciona, no le hace daño. Más bien ella se despedaza por la persona amada. Y eso es lo que Jesús está haciendo. Es un tremendo piropo, una declaración de amor. Mira las manos. Mira cuánto te he amado. Mira hasta dónde he ido por ti. Esto es por amor a ti. Se trata además, y es bueno recordarlo, de las llagas inscritas en el cuerpo glorioso del resucitado. El misterio de la cruz y de la resurrección no están desconectados, todo lo contrario, muy conectados. Toda experiencia del resucitado hace presente el amor salvífico de la cruz. Nunca me cansaré de recordarlo. Toda experiencia de la cruz no es posible sin la resurrección, y una experiencia del resucitado implica traer al presente el amor de la cruz. En el resucitado entonces permanece para siempre el increíble amor narrado en la pasión y en la muerte del crucificado. Pues bueno, esto es educar en la fe, catequistas. La educación en la fe pasa por la vivencia de esta experiencia. No es simplemente decirle a los chicos, mira que Jesús murió. Bueno, sí, sentido pesa. No, es llegar a experimentar este amor. Y Jesús lo hace, la experiencia de Jesús vivo es llevarme a sentir la fuerza de su amor en las llagas a través de las cuales se abrió la puerta de su interioridad para volcarse sobre mí. Entonces, la fe pasa por esta visualización, permítame decirlo, comprensiva de la cruz, por esta lectura de las llagas. Estas llagas donde el amor escribe su relato. Paso número 4, ya vamos a apurarle. Paso número 4. Jesús primero mostró las llagas. ¿Qué mostró después? El costado. El costado herido de Jesús. El pecho herido de Jesús. Y este paso número 4 es importante. Y vamos a, permítame, si así sea brevemente, pero tiene mucho valor. Mucho valor, porque es un paso más, un paso adelante con relación al de las manos. Esto nos recuerda cuando Jesús muestra la herida del pecho, claro, inmediatamente el lector echa para un capítulo antes al capítulo de la muerte, donde en Juan 19:34 se dice que uno de los soldados le atravesó el costado con la lanza y al instante salió sangre y agua. Y enseguida dice el discípulo amado, que es el testigo, el que vio estas cosas da testimonio de ellas. ¿De qué da testimonio el discípulo amado? Me he dicho, ¿qué fue lo que vio? La herida del pecho de Jesús permanece para siempre, como el de las manos también, permanece para siempre en el cuerpo del resucitado como una señal
de que este cuerpo, de que el resucitado es una fuente de vida. Escúcheme, es un manantial de vida. De su pecho brotó, manó un torrente. Un torrente. El discípulo amado dice que vio sangre y agua. Esa es la vida que nos hace nacer de nuevo en el Espíritu Santo. Con San Agustín hemos aprendido a leer este signo de la sangre y el agua que emanan del costado de Cristo como una referencia al bautismo y a la Eucaristía. Yo estoy de acuerdo. Pero tengo que decir que cuando uno hace una lectura más cuidadosa del Evangelio de Juan, en realidad la cosa hay que precisarla. La de San Agustín es una lectura alegórica. Está bien, es válida. Pero el evangelista Juan nos está diciendo algo todavía más profundo. De la herida del pecho de Jesús está brotando el Espíritu Santo. Se trata del don del Espíritu. El don del Espíritu Santo. Jesús dándose él mismo hacia mí, entregándose a mí en su Espíritu Santo. A ver, si alguno está un poco así, ¿y cómo el Padre Fidel dice esto esta noche? Vamos a ver. Desde el prólogo del Evangelio de Juan, el evangelista anuncia que va a venir un nuevo nacimiento. Y un nuevo nacimiento que viene desde Dios. Así lo dice en el prólogo, capítulo 1, versículo 12. Pero aquellos que creyeron, les dio el don de ser hijos de Dios. Y dice, estos no nacer de carne y sangre, de forma biológica como nosotros, sino que nacieron del Espíritu de Dios. Ya estaba anunciado desde el comienzo, que habría un nacimiento en el Espíritu, un nacer en el Espíritu. Luego, en el encuentro con Nicodemo, capítulo 3 de Juan, le dice Jesús a Nicodemo, aquella noche, ¿se acuerdan? Aquella noche, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace del agua y del Espíritu Santo. Si no nace del agua y del Espíritu. Y aquí agua y espíritu ya están asociados. Agua, que es el espíritu simbolizado en el agua. En el capítulo siguiente, una mujer, la samaritana, y Jesús le ofrece a la samaritana agua viva, agua viviente y vivificadora. Le dice en el capítulo 4, versículo 14, que se convertiría en su interior en un manantial que conduciría a la vida eterna. Capítulo 5, vuelve el agua. Otra vez, miren, el Evangelio de Juan está hablando de agua cada rato. Pongan la mano sobre la Biblia en el Evangelio de Juan y van a ver que está húmedo de tanta agua. Y alguno está poniendo la mano. En el capítulo 5 sigue el tema del agua. 5, 1 al 9. Un paralítico que está en la piscina de Betesda, esperando durante 38 años la gracia de una curación. ¿Y qué lo curó? ¿El agua o Jesús? Jesús, porque Jesús era esa agua. Jesús era esa agua. Finalmente, en el capítulo 7, todas estas referencias las entendemos. Capítulo 7, versículos 37 al 39. Dice que en el día de la fiesta Jesús gritó, proclamó, el que tenga sed, venga y beba, y de su pecho brotarán ríos de agua viva. Jesús anuncia ríos de agua viva. Y el narrador comenta en el versículo 39 que él decía esto refiriéndose al Espíritu. No es que me lo estoy inventando yo, ahí lo dice. Refiriéndose al Espíritu que recibirían aquellos que creyeran en él. Y que lo recibirían ¿cuándo? Cuando él fuera glorificado. Pues bueno, esto es lo que ya ocurrió. Jesús ya resucitó. El discípulo amado había visto en el pecho de Jesús, en el momento de la muerte, cuando la lanzada, vio cómo su cuerpo era un manantial del Espíritu. Y cuando Jesús en el cenáculo se hace ver de ellos, este pecho abierto está invitando a entender el don del Espíritu. Claro, ahorita se va a decir con otra imagen, la del soplo, pero el costado abierto ya es una aproximación a esto.
Y entonces, ahora sí, yo dije que no iba a hablar de las reacciones de los discípulos, pero dice que en este momento los discípulos, ¡guau!, se llenaron de gozo, se llenaron de alegría. Y podríamos hacer una conexión con una bella realidad que caracteriza el mundo de la liturgia en el mundo bíblico. Y es esto, la acción litúrgica, toda liturgia, ¿saben a qué me refiero? Toda liturgia tiene su momento cumbre en una epifanía, o sea, en una manifestación. Por ejemplo, en el Salmo 27, en el versículo 4, el orante dice, una cosa pido al Señor, una cosa estoy buscando, habitar en la casa del Señor y gozar de la dicha del Señor todos los días de mi vida, gozar de él. ¿Y cómo lo dice? Contemplando su templo. Y habla de una contemplación. Un Dios que en la liturgia se manifiesta y el orante que absorbe, recibe este don de la manifestación del Señor. Esto que dice el Salmo 27:4 creo que nos ayuda a entender lo que ocurre en Juan 20. Jesús hace una epifanía, una manifestación. Es una manifestación, abre y muestra. Y en este momento se llenan de gozo. Una cosa estoy buscando, esto que me llena de dicha. Contemplar la dulzura, la belleza del Señor. El resucitado ha abierto, ha entregado, mostrado las manos, ha abierto el pecho, muestra el pecho abierto, que es el manantial de donde brota el Espíritu en la muerte del Señor. Y entonces los discípulos ven al Señor y se llenan de gozo. Con todo y esto, el proceso no para aquí. La cuestión no para aquí. No parece suficiente remitir al don del don ofrecido, que es el cuerpo de Cristo en la cruz, ahora glorificado, sino que viene un paso más, con el soplo del Espíritu y la apertura de un nuevo tiempo en la misión. Entremos ahora, pasamos del hacia adentro al hacia afuera. Y el hacia afuera son los pasos 5, 6 y 7. Y con eso terminamos esta noche. Pasos 5, 6 y 7. Paso número 5. Los discípulos, vamos hacia afuera, ya Jesús, ya lo están experimentando y están llenos de dicha, de gozo en el Señor. Ahora, mis amigos, afuera, afuera, desconfinamiento. Como el Padre me envió, también yo los envío. Jesús los manda a la misión. Casualmente hoy en la liturgia del día hemos leído un evangelio de misión. Qué bueno leer al final del día un evangelio de misión. Como el Padre me envió, también yo los envío. Este Jesús que le da la paz a los discípulos, no una vez, sino 2 veces, vuelve a repetir, les doy la paz. Conecta el don de la paz enseguida con la misión que les entrega. Miren esto, quien participa de la misión de Jesús, también participa de su destino de cruz. Y por eso los misioneros, todo misionero debe estar arraigado en la paz de Jesús para poder afrontar la cruz. De otra manera no puede. Y Jesús los manda con autoridad. Yo los envío. Yo los envío. Y los envía como el Padre lo envió a él. Como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. En la oración sacerdotal de Juan 17, de este mismo evangelio, en los versículos 18 y 19, Jesús ya se había referido a esto. Yo los he enviado al mundo, como tu Padre me enviaste a mí. Por ellos me consagro, para que ellos también se consagren a ti por medio de la verdad. En la Pascua se anticipa este envío, que es una consagración, para que ellos se consagren, una consagración por medio de la verdad a Dios en el servicio al mundo. Esto se hace participando de la misma vida del Verbo hecho carne. Y de forma concreta, participando en su misma misión en el mundo. Como vamos a ver enseguida, el Espíritu Santo es también el principio creador de vida. Vamos a ver enseguida.
Paso número 6, el que estamos esperando hace rato. Paso número 6. Los envía a la misión, pero ¿cómo? Dice el texto en el versículo 22. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Jesús les entrega su misma vida. No les entregó, a mí me parece, ¿saben una cosa que a mí me parece chistosa? Cuando hacemos ceremonias de envío de los misioneros, le colocamos a la gente una crucecita aquí, le ponemos la cruz, o les entregamos una Biblia, o algunos un certificado de que está preparado. ¿Qué les entregó Jesús? El Espíritu. Sopla Espíritu, como el día de tu confirmación. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Cuando Jesús sopla el Espíritu Santo, los hace hombres nuevos. Claro, claro. El mismo Jesús, de cuyo costado, de cuyo pecho herido por la lanza, brotó esta agua que es símbolo, junto con el don de su vida, que es la sangre, venía el agua, que es símbolo del Espíritu Santo. Ahora, en este momento, como en el día de la creación, Génesis capítulo 2, cuando Dios toma el barro de la tierra y sopla la ruaj, el soplo vital, el espíritu. Lo mismo ocurre ahora. Nuestro narrador no está hablando en hebreo, está hablando, no dice ruaj, lo dice en griego, enfisao. Pero es el mismo verbo que aparece, enfisao, el mismo verbo que aparece en Génesis 2:7, en la versión griega llamada de la Septuaginta, para aquellos que ya tienen estudios bíblicos más avanzados. La versión griega del Antiguo Testamento, la Septuaginta, en Génesis 2:7 dice, entonces el Señor formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz un aliento de vida y el hombre se convirtió en un ser viviente. Fíjense que podríamos incluso aquí percibir un eco de la profecía de Ezequiel 37:14. Cuando allá aquel valle de huesos secos sopló el espíritu y los huesos comenzaron a sacar tendones, carne, y se levantó un ejército de personas vivas, no de zombies, sino de personas vivas. El espíritu ayuda a hacer de la vida de uno una obra maestra de Dios, que le da a cada persona, a cada criatura, una genialidad propia. Eso es del espíritu, te hace genial. El soplo del Espíritu tiene siempre esta novedad. Cuando en el Evangelio de Juan 6:63 se dice, mis palabras son espíritu y vida, cuando se dice que el Espíritu es vivificante, no se refiere simplemente al hecho de darnos la existencia, sino que el Señor nos comunica su misma vida, una vida nueva, que es el nuevo nacimiento que se le prometió a Nicodemo. Una vida que no pasará nunca, que es la misma vida del resucitado. Y que el día de mi muerte biológica, de mi muerte física en este mundo, actuará más que nunca. Por eso el último día, cuando lo lloren a uno, es que no se da cuenta de lo que está pasando en realidad en el fondo. La vida del resucitado que ya tienes ahora es plena en ti. La gente llorando, pero tú estás dichoso. Si tú has vivido en el Señor, tú estás dichoso. Porque tú tienes la misma vida de Jesús en ti y estás resucitado como Cristo, participando de la misma vida que Él tenía en común con Dios Padre. ¿Quieres más? Pero todavía hay un detalle más. Pues sí, ¿quieres más? Hay otro detalle. Cuando repasamos el Evangelio de Juan, descubrimos que el don del Espíritu tiene un doble efecto santificador en la vida y capacitador para la misión. Y de esto último, el paradigma es, el modelo, es el mismo Jesús, quien se declara a sí mismo santificado y enviado por el Padre, como dice en Juan 10:36. ¿Y cómo se junta santificación y envío? El soplo comunicado, escúcheme esto, voy a explicar,
es la respiración. El Señor respira en mí. El Dios está respirando en mí. No es un soplo, que una cosa que se metió en un soplo, no. Es Dios, es una respiración. El Señor está respirando en mí. Respira la respiración de Cristo. Ese principio vital, la persona que está viva está respirando. Cristo está vivo respirando en ti. Y entonces, eso que hacía Jesús, luminoso, vital, distinto, esa intensidad que lo hacía él amar, perdonar, sanar, ayudar, que lo hacía lavar los pies y hacer de los pobres el principio de su reino, eso está respirando en ti. El Espíritu, ya lo había explicado el mismo Jesús, cuando se despedía en el cenáculo, remite siempre al misterio de Jesús, a la verdad completa. Juan 14:6. El Espíritu los llevará a la verdad completa. No nuevas revelaciones, que no son necesarias después de Jesús, sino la aclaración y la profundización del misterio de Dios revelado por su Hijo enviado al mundo. Y esta es la mistagogía. Poder conducido en el Espíritu, entrar a la verdad completa. Acoger el soplo del Espíritu es dejarse reconducir hasta el corazón de Cristo. ¿Para qué? Para que mi pequeño yo se dilate en el infinito yo de Dios. ¿No te parece? Y si reparamos, hay un tercer efecto que no es menos importante. Me refiero al que Jesús había, a lo que Jesús le había prometido a doña Samaritana en Juan 4:23. Jesús les dijo a la samaritana: los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. A propósito de la pregunta que le hizo la samaritana. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. En el Espíritu Santo y en la verdad. El Espíritu Santo y la verdad es Cristo, camino, verdad y vida. Entonces, ¿qué hace el Espíritu? Uno, coloca en ti la respiración de Cristo. Dos, te hace adorar. Te constituye en un adorador. Por eso tú sientes un llamado, un impulso muy grande para la oración cuando comienzas a caminar de verdad en Cristo. Ya no lo haces porque te tocó, ni porque... No. Es una necesidad. El Espíritu te hace adorar. El Espíritu suscita una confessio laudis, en latín. Una confesión de alabanza que canta la acción de Dios en cada persona y en la historia. Perdóname, no hay liturgia, no hay culto, no hay oración cristiana sin el Espíritu Santo. No hay liturgia sin el Espíritu Santo. El Espíritu está presente en cada oración, sí, pero también en cada acción litúrgica, particularmente en los sacramentos. Se hace presente ahí el soplo del Espíritu en el bautismo, en la confirmación, en el momento central de la reconciliación cuando recibo la absolución. Acuérdense de esto, la absolución es una invocación del Espíritu, una epíclesis, una invocación del Espíritu sobre el penitente para que esa materia prima de mi pecado, cuando me levante, sea el de un hombre nuevo, restaurado en Cristo. Y en la Eucaristía, ¿quién consagra el pan y el vino? El Espíritu Santo. Ahí, escuchen la próxima vez. El Espíritu Santo es el que transforma las especies en el cuerpo y la sangre de Cristo. Y ni qué decir de la oración, de la ordenación sacerdotal. Se tira el diácono en el suelo y se levanta un sacerdote por la acción del Espíritu Santo. Y todo esto nos pone en contacto con lo que podríamos llamar la dimensión del espíritu, neumatológica, decimos, de la liturgia. ¿Por qué? Porque la iglesia toda ella es adoradora. Una persona en el espíritu no es sino adoradora. Y entonces pasamos al último paso. Y es una consecuencia fuerte del espíritu. El último lo voy a destacar de manera especial.
Es verdad que hay un soplo, paso número 5. Este soplo me ha hecho a mí respirar en Cristo. Me ha hecho también, no solo respirar en Cristo, adorar en espíritu y en verdad, en el espíritu y en Cristo. Pero ahora me perdona y me hace perdonador. Séptimo y último paso. ¿Cuál es el signo por excelencia del Cristo resucitado en mí? El perdón. Versículo 23 del capítulo 20 de Juan. Y ya llegamos al final. A quienes les perdonen los pecados les quedan perdonados, y a quienes se los retengan les quedan retenidos. Son palabras fuertes, ¿eh? El resucitado envía a los discípulos con plena autoridad. ¿Autoridad de qué? De perdonar, para perdonar pecados. Ahí lo dice, lea el texto, lea la Biblia, lea la Biblia. Con su mismo espíritu, Jesús los manda a la calle como servidores de la misericordia del Padre en el perdón. Cada vez que un cristiano, un discípulo del Señor va por la calle, va perdonando, va reconciliando este mundo tan peleón, donde nos hacemos tanto daño, es un ministro del perdón de Dios. No estoy diciendo que vayan a dar absoluciones, déjenselo al párroco. Estoy diciendo que usted, en el espíritu, es un reconciliador. En su casa, en la calle, en el trabajo, en todas partes. Y entonces, al salir de esta manera, los discípulos rompen con la seguridad protectora del cenáculo y van al encuentro de un mundo violento, de un mundo dividido, de un mundo en conflicto, para transformarlo. Este mundo lleno de tanta herida y que necesita tanta sanación. ¿Saben que una de las cosas, dije que no iba a hablar de la pandemia, dije que no, pero no me aguanto. El problema de la pandemia no es solamente el problema sanitario y el problema clínico. Miren ustedes cuánta violencia ha salido a la calle durante la pandemia, inclusive en los hogares. Violencia doméstica, se incrementó. Miren las noticias. Y en la calle, como ustedes están encerrados no se han dado cuenta, pero en la calle, ¿cuánta violencia ha habido? Se incrementó. Incluso inseguridad en muchas partes. Un mundo herido, agresivo. Los discursos que uno escucha de políticos a uno lo dejan con los pelos de punta, tan agresivos. Usted es un ministro de la reconciliación, de la paz y de la reconciliación. Y entonces, este don del perdón lo entendemos claramente en la acción sacramental de la Iglesia. Eso no tengan duda. Pero va más allá. Es tu tarea y es la mía y es la de todos. ¿Cuál? Construir oasis de reconciliación en todos los desiertos de la violencia. ¿Me permite decirlo así? Nuestra misión es el acercar las personas, que la gente se quiera más. Es abrir caminos, es reencender el calor allí donde hay frialdad. Como dice un escritor que le tengo respeto, Panikkar, él dice, perdonar es descrear el mal. Analícenlo. El perdón de los pecados, el perdón siempre es una acción del Espíritu Santo. Porque ser perdonado es dejarse crear por Dios. No es dispensar de un error, una cosa. No. Disculpar, dice discúlpeme, no, disculpe y perdón es diferente. Perdonar es dejarse crear para que no se repita. Y es así como en la Pascua se realizan plenamente las palabras de Juan Bautista desde el comienzo del Evangelio. Juan 1:29, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Él es, porque en el bautismo yo vi y yo doy testimonio de que Él es, porque yo vi descender sobre Él el Espíritu. Este acto cumbre del Evangelio hace que todo confluya. El primer efecto del soplo del Espíritu es el perdón de los pecados que trae el Cordero inmolado, de cuyo costado brota el agua viva. Quien acoge a Jesús experimenta la salvación.
Sus pecados son perdonados. Tu hombre viejo, tu vida vieja, tus maltratos quedan atrás. Ánimo, estrena vida, sé feliz. Supera tus contradicciones internas y entra en comunión con Dios y trátate bien con tus hermanos. Podríamos decirlo de esta manera. Santificados por el Espíritu Santificador, un misionero es portador del don de la santificación, restaurando vidas humilladas, existencias devastadas, denunciando toda forma de pecado, contraponiéndonos al pecado, a toda forma de muerte, de pecado, de violencia, de rechazo. ¿Para qué? Para promover la intimidad de la comunión con Dios. Esto que sana, fortalece nuestra relación con Dios y también sana y fortalece nuestras relaciones familiares y comunitarias. Esta página de Juan nos ha regalado estos 7 pasos. Y concluyo, para no cansarlos más por esta noche. ¿Cómo les parecen los 7 pasos? Doble movimiento hacia adentro y hacia afuera, la experiencia y la misión, y en el camino 7 pasos. Permítame repasar los 7 pasos y dejarles enseguida una pregunta para interrogar nuestro corazón. Los 7 pasos, englobados en este doble movimiento hacia adentro y hacia afuera, son: 1. Presencia. Estar ahí, estar al lado, ponerse al lado de. Segundo, dar la paz. No el saludo de la paz, dar el don de la paz, que es la comunicación, como lo hemos explicado esta noche, la comunicación del fruto de la victoria de la cruz que se me entrega. Te doy mi victoria sobre la cruz. 3. Leer. Leer en las llagas el alfabeto de un amor que me santifica. Con este amor yo te amé. Y este amor te renueva, te lava, te purifica, te santifica. 4. Contemplar esa entrega entrando en el corazón de Cristo. El pecho traspasado de Cristo, que es el manantial de vida, sangre y agua. La vida, sangre, el agua, el espíritu. Un manantial de vida es el cuerpo del crucificado resucitado. 5, y aquí viene el hacia afuera, ser enviados por el resucitado con su misma autoridad. Como el Padre me envió, yo te envío a ti. ¿Para qué? Para continuar la misión que viene del Padre. 6, dejarnos recrear, hacer nuevos. El Señor quiere que estrenemos vida, no que estrenemos pintarropa, zapatos. El Señor quiere que estrenes algo más bonito, corazón nuevo, vida nueva en su espíritu, en su amor. Dejarnos recrear acogiendo el soplo vital del Espíritu Santo que nos sumerge a fondo en el misterio de Cristo. Mistagogia. Mistagogia. Esa palabra, téngala en el oído. Mistagogia. Pedagogía que nos sumerge en el misterio de Cristo. Y por último, expresar esto. Expresarlo externamente, haciendo que esta vida de Cristo sea una forma de evangelización que me mueve en un mundo violento, en un mundo malvado, porque hay gente mala. Mucha gente mala. Para reconciliar, para sanar, para transformar. Y hacer todo esto en la obra de la evangelización, de la catequesis, de los sacramentos, del compromiso social con mi hermano, de la vida comunitaria, de los ministerios. Bueno, todo esto en un mundo que necesita ser sanado. Se lo repito, nuestro mundo está enfermo, necesita sanación, necesita reconciliación, necesita el soplo del Espíritu para ser restaurado. Estoy convencidísimo
de que esta palabra que el Señor nos ha dado en esta noche, y no quería hablar de pandemia, es la que más necesitamos en este momento. Bueno, y entonces interroguemos nuestro corazón. Terminemos, reposemos ahora, dejando que el Señor inquiete nuestro corazón. Yo te pregunto, ¿cuál es tu reacción en esta noche al escuchar esta enseñanza del Evangelio según San Juan? Por lo pronto, yo te anticipo una cosa. Yo no sé tú qué estarás respondiendo, pero te anticipo una cosa. Los discípulos de Jesús, cuando escucharon esta enseñanza, dice el evangelista Juan, se llenaron de alegría. Se llenaron de alegría al ver al Señor. Y yo les digo, en esta noche, el indicador de que estamos realmente viviendo un Cristo vivo es la alegría. Cuando se asome nuestros rostros, la alegría, no cara de palo, no cara de limón, la alegría. La alegría de los apóstoles aquella tarde en el cenáculo reventó. Bonito, explotó la alegría. La alegría es la alegría que se le pide a la iglesia, de la que nos ha hablado el Papa Francisco con tanta frecuencia. Él habla mucho de la alegría. Él mismo es muy sonriente. La alegría de la plenitud de vida que el Señor le da a quien se deja amar. Alegría que es el signo de que algo realmente nuevo, bonito, está germinando dentro de nosotros. Una alegría que es y siempre será un fruto del Espíritu Santo, como dice Pablo en Gálatas 5:22. Entonces, mis queridos amigos, hemos vivido juntos una noche, y una noche especial. El soplo divino, el soplo del Espíritu, que desciende sobre nosotros, que está en nosotros en todo momento y que, sobre todo, en la Eucaristía nos renueva, dándonos la remisión de todos nuestros pecados, nos capacita para ser misioneros en el soplo de este mismo Espíritu, para ponernos al servicio de los hermanos que nos necesitan en el soplo del Espíritu, para orar todos los días, para ser adoradores en el soplo del Espíritu, pero también para resistir en los días en que la cruz aparece en la vida, días de persecución, días de prueba, días de crisis, días de enfermedad, días de carencia. También el Espíritu sopla para sanar, restaurar e impulsar, para que mantengamos en alto el testimonio de Cristo, porque su victoria es nuestra victoria. Lo ha dicho muy clarito el Señor. En el mundo tendrán pruebas, tribulaciones, pero ánimo, ánimo, yo he vencido al mundo. Queridos amigos que hemos estado esta noche haciendo esta lección, permítame recordárselos. Queridos amigos catequistas, permítame que se los recuerde. Esto, exactamente esto, es ser testigos de Cristo. En el mundo tendrán tribulación, tendrán pruebas, vendrá la lloradita algún día, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Aleluya. Amén. Amén. Padre, muchísimas gracias por tan bella enseñanza, por esa catequesis que realmente nos llena nuestros corazones de mucho gozo, de mucha alegría. Todos somos discípulos y misioneros, así que tenemos que ir a dar a conocer esta palabra a tantas personas que lo necesitan. Y como dijo usted, no hay que hablar de pandemia, pero en estos tiempos aún más. De parte de nuestro grupo La Renovación, le agradecemos a usted, a todos sus invitados, gente de Colombia, México, Ecuador que se unieron. Bendito Dios. A todos mis hermanos de comunidad, les agradecemos mucho su buena disposición y Padre, infinitamente agradecida
por este tiempo y por todo lo que nos ha brindado. Mucho gusto. Le agradecemos y le pedimos la bendición para terminar la noche El Señor esté con ustedes. con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso en el amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Que la alegría del Señor, que es nuestra fortaleza, y junto con María, que es nuestra Madre, tengamos un buen descanso esta noche y mañana el Señor nos encuentre llenos de dicha en el Espíritu para vivir, amar y servir. Buenas noches, muchísimas gracias. Bendiciones a todos. Bendiciones.